Quito el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Por el pecado molido fue, dañado fue, por su amor, por la redención herido fue, dañado fue, por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él, por la llaga, su llaga que él sufrió. Fuimos sanados, fuimos curados. Por el pecado herido fue, dañado fue, por su amor, por la rebelión molido fue, flagelado fue, por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él, por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos. Redención, Él nos dio salvación eterna. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, hermana Mayeli, gracias. Y para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Yo me encuentro en la ciudad de Cali y vamos a compartir esta mañana una palabra. Vamos a mirar el libro de Jeremías, capítulo 7,
el versículo 23 y 24. Libro de Jeremías, está en el Antiguo Testamento, después de Isaías 23 y 24. Dice la palabra de Dios, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y en esta mañana tengo mucho agradecimiento porque por la gracia de Dios podemos ir a Lima, Perú. Creo que los que están conectados, mayoría van a participar al encuentro internacional allí en Lima. Y también recordaba, ¿no? Como porque mañana estoy de cumpleaños, ¿no? Entonces, algunos, hoy voy a enviar regalo. Estoy de cumpleaños. Pero el otro día compartiendo en el culto también dije, y mi esposa me miró, ¿no? Así como, ¿qué está diciendo, no? Porque el 20 de enero del año 2006, en la ciudad de Lima, yo recibí salvación. Ese tiempo, como mi vida se dividió en dos, ¿no? Antes y después. Antes del 20 de enero, después del 20 de enero. Y mi vida, de verdad, era una vida miserable, una vida vacía, una vida como lleno pues, de mis ideas. Aquí hoy leímos que Dios nos envía, nos dice que andemos en todo camino, que Él nos mande, ¿no? Pero yo andaba en mi camino, ¿no? En mi propio camino, en mi propio parecer. No conocía nada realmente la palabra, tampoco la Biblia. Entonces seguía según mi propio pensamiento, ¿no? Mi propio camino. Tuve diferentes situaciones de niño, de adolescente, así de joven. Y aunque logré muchas cosas humanamente, pero me sentía vacío, ¿no? Pero conociendo la misión, de verdad que fue maravilloso para mí porque pude encontrarme con quién era yo realmente, ¿no? Uno de pronto por su forma, ¿no? En el caso mío, pues humanamente muchas más personas me apreciaban o me querían, ¿no? Que los que no me querían, ¿no? Por la forma. Cada uno tenemos nuestra forma, ¿no? Entonces, en el caso mío, yo tengo una hermana de sangre, ella tiene una forma muy diferente de ser, ¿no? Ella es muy explosiva, ella expresa así, ¿no? Expresa lo que no le gusta, ella lo va diciendo, pero yo no, yo más bien soy como, o bueno, era como callado en cierta manera, como no expresaba mis cosas, ¿no? Siempre estaba como queriendo servir a las personas, tenía muy buen corazón, pero llegando a la misión en agosto del año 2005 empecé a escuchar la palabra y como le he comentado muchas veces, no entendía nada, ¿no? Pero sin embargo me quedé en la iglesia desde el primer día y el 20 de enero del año 2006 llegó la salvación a mi corazón. Entonces mi vida cambió, ¿no? Mi vida diferente porque de verdad yo no tenía paz, no podía dormir bien. Siempre que tenía una situación, un problema, una dificultad, entonces venían como los recuerdos de mi pasado desde niño, no eran tan agradables, entonces me cargaba, ¿no? Incluso como dos veces quise como quitarme la vida. Entonces era una vida miserable, ¿no? Que como les dije había logrado varias cosas, pero en mi corazón había mucho vacío. Pero
escuchando en ese tiempo al pastor Leonardo Valdivia, ese día, o sea, mañana hace 18 años yo recibí mi salvación, nací de nuevo, ¿no? Entonces por eso digo que soy de cumpleaños, ¿no? Porque nací de nuevo. Entonces de verdad que fue maravilloso, ¿no? Después de ese día, pues he caminado con la iglesia, con la dirección del siervo y pues muy interesante, ¿no? Como estos versículos que compartimos hoy, estos dos versículos, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos pide muchas cosas, ¿no? Grandes cosas, pero como dice aquí en el versículo 23 de Jeremías 7, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, ¿no? Escuchad mi voz. Pero muchas personas, incluso nosotros pensábamos que teníamos que hacer muchas cosas, ¿no? Si uno mira a través de la palabra, incluso en nuestra propia vida, cuál ha sido el problema, ¿no? No escuchar la voz, no escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz de nuestros padres, no escuchar la voz de nuestro jefe, no escuchar la voz a veces de nuestra pareja. Entonces ese es el problema, ¿cierto? Siempre, pues, queremos como seguir a nuestro pensamiento, ¿no? A nuestro deseo, a nuestro parecer. Entonces podemos ver de que al fin el resultado de seguir eso, pues es el sufrimiento, es la angustia, ¿sí? Entonces eh, es importante que nosotros en esta mañana meditemos porque a veces, incluso esta semana, por la gracia de Dios, pudimos tener el seminario aquí en la ciudad de Cali el día lunes, martes y miércoles, pero escuchando a una hermana que fue a repartir volantes, ella decía que una persona le dijo, yo no creo en Dios, Dios no existe, ¿sí? Porque por alguna razón, ¿no? Tendrá sus razones para decirlo, pero realmente pienso que los que dicen eso de pronto lleguemos a decirles porque pues no hemos visto cierto resultado también porque no conocemos como el corazón de Dios. Ah, disculpen. Entonces, como le decía, no conocemos el corazón de Dios, por eso alguna persona puede decir que no cree en Dios, que Dios no existe. Pero realmente, por eso les decía, no solamente delante de Dios, sino en este mundo, meditando cuál ha sido el problema, nosotros hemos menospreciado la voz, ¿sí? Hemos menospreciado la voz de las personas y sin saber, porque muchas personas creen, no, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, pero más importante de creer en Dios, de seguir a Dios o creer en Dios, que es creer en su palabra, ¿no? Creyendo en su palabra, pues seguir su palabra. Pero aquí es interesante, ¿no? Dice, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Entonces, también en este tiempo, después de yo haber recibido la salvación, pues Dios me ha permitido varias situaciones también. He podido experimentar muchas cosas, también he podido pasar algunas situaciones adversas o difíciles, pero en el caso mío les puedo testificar como cuando
no he seguido la voz, la dirección de Dios a través de la iglesia del siervo, pues he tenido problemas, fracaso. Recuerdo también cuando iba a ir a Perú, en, no sé, 2007, 2008, creo yo. Yo creo que como el 2007, en ese tiempo teníamos un taxi y había un joven, ¿no? Que yo conocía, me pidió que si le daba trabajo, o su padre más bien me dijo, ¿no? Que si le daba trabajo a él. Entonces yo consulté en ese tiempo con el pastor Daniel, que estaba en Colombia, y le dije, pastor, ahí está joven que pronto puede conducir el taxi mientras yo viajo a Lima. En ese tiempo viajábamos por tierra, varias veces fuimos por tierra. Entonces en el viaje siempre nos gastábamos como de 12, 13 días. Entonces yo hablé con el pastor porque pues el vehículo iba a estar parado, nosotros estábamos pagando mensualmente unas cuotas. Entonces el pastor me preguntó cuántos años tiene. Yo le dije, creo que tenía como unos 20, 21 años en ese tiempo. Entonces diciéndole al pastor, el pastor me dijo, uy, es muy joven. Por lo general los jóvenes no son tan responsables. No sé, yo creería que no, ¿sí? Entonces, viajando el pastor, él también viajó antes del campamento porque tenía que, perdón, ir a apoyar. Entonces, ya mirando, me volvieron a llamar y así mirando, entonces al fin tomamos la decisión, le dimos el vehículo a él para que lo condujera. Nos fuimos para Perú y regresando, así yo lo llamaba, ¿no? Lo llamé, no me contestaba de día, de noche. Estuve llamándolo casi por 15 días. Al fin me comuniqué con su padre. Entonces él me dijo, no, él tiene el carro. Entonces le dije, por favor, dígale que me llame. No me llamaba. Me comuniqué con su mamá tampoco. Entonces al fin un día le escribí un mensaje al padre de él y le dije que si al otro día a las 8 de la mañana el vehículo no estaba en mi casa, pues yo iba a entablar una demanda por robo. Entonces ese joven llegó a las 7 de la mañana del otro día y me empezó a hablar un poco de cosas. Al fin me dijo que tenía como 40.000, 50.000 pesos de todos esos días. Entonces, pues yo me incomodé y bueno, al final le dije pues que me los diera. Entonces él sacó como 30.000 pesos y me dijo que el resto me lo daba, lo tenía su mamá. Entonces yo le devolví los 30.000, no, entrégueme todo. Sí, dije, vamos hasta donde su mamá y nos fuimos a buscar porque su mamá ella trabajaba en ese tiempo con el gobierno distrital. Y cuando llegamos allá, él se bajó y todavía lo estoy esperando, todavía lo estoy esperando. Y bueno, se perdió todo ese dinero, ¿no? También después yendo al taller, el mecánico mirándole una cosa, porque él conocía el carro, me dijo, Ricardo, el carro lo golpeó. Le dije, no. Entonces me mostró así, y mirándolo bien, se veían muy, no se veía muy bien. Mirando bien, 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 se podía observar como dos tipos de color amarillo. El carro había sido golpeado. Entonces en ese tiempo perdí más de 2 millones de pesos. En ese tiempo, imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque no escuché la voz del pastor, la menosprecié. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos pensar en esta mañana, ¿por qué? No sé qué clase de situación tenga cada uno de ustedes, qué problema, qué dificultad, pero ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos la situación a las dificultades? No por algunos que yo soy de malas, es que por fulano, por sultano, por perencejo, pero no por nosotros no escuchar.
Por eso la Biblia es un libro precioso, ¿no? La Biblia nos está mostrando quiénes somos nosotros. Algunas personas no leen la Biblia, ¿sí? No leen, no la escudriñan, no meditan, pero cuando nosotros leemos esa es nuestra historia, ¿sí? Ah, el pueblo de Israel, ¿por qué tan rebelde? Porque nosotros por haber sido engañados por Satanás, siempre estamos mirando hacia los demás, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel así, porque camino así, o mirando a las personas porque son así. Pero Dios nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál fue el problema del ser humano? El ser humano fue engañado, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, el hombre confiaba en Dios, caminaba con Dios, seguía la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Pero después de haber entrado el pecado en el corazón del hombre, el hombre es guiado por sí mismo. Ya no camina según la voz de Dios, sino según la guía, la voz de Satanás. Aquí dice, ¿cierto? Más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Ya no escuchamos la voz. Pero desafortunadamente, por no conocer nuestra condición, creemos que estamos escuchando la voz de Dios. Vamos a mirar un momentico en el libro de Jeremías, capítulo, mismo libro, Jeremías, capítulo 13, el versículo 25. Jeremías, capítulo 13, el versículo 25. Dice la palabra de Dios: esta es tu suerte, la porción que yo me dio para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo leyendo este pasaje hace muchos años, ¿no? Que leí varias de la Biblia, pero hace muchos años, aquí dice, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira, ¿no? Ah, si te olvidaste de mí y confiaste en otro, ¿no? Debía decir, ¿cierto? Te olvidaste de mí y confiaste en Pedro, te olvidaste de mí y confiaste en María, no sé, ¿sí? Pero aquí dice, te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces, a través de meditar en este versículo, yo podía pensar, no, ay, te olvidaste de mí, ¿qué quiere decir? Te olvidaste de la verdad, ¿no? Porque Dios es la verdad. Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nos olvidamos de Dios, Dios que es la verdad y confiamos en la mentira. Nosotros mirando en el libro de Juan, capítulo 8 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, ¿sí? Padre de mentira. Entonces, cuando nosotros confiamos en la mentira, estamos confiando en Satanás. Pero ¿por qué nosotros confiamos en la mentira? Porque Satanás nos hace ver la mentira como una verdad. Por eso Satanás, hablando con Eva, le dijo, no morirás. Dios que le dijo, ciertamente morirás el día que comas el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Esa es la verdad. Pero, ¿qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo Satanás? No morirás. De verdad, mirando eso, ella confió en la mentira. ¿Pero por qué confió en la mentira? Porque para ella eso fue como la verdad. Cuando nosotros somos engañados, ¿por qué somos engañados? Porque lo que nos están mostrando nos parece como una verdad. ¿Cuántas cosas ustedes han comprado y los han defraudado o los han robado? ¿Sí o no? Recuerdo hace muchos años, como las pirámides, no sé si algunos recuerdan. Pero ¿cuántas personas o cuántos de ustedes perdieron dinero por las pirámides? Claro, yo también fui engañado en otras cosas, ¿no? En las pirámides, no, pero otras cosas sí fui engañado. Pero muchas personas sí invirtieron toda su fortuna, ¿no? Porque
se veía como un buen negocio, como una buena forma de salir de pronto de, no sé, ni de la pobreza, ¿no? Porque el que está vendiendo todo lo que tiene algo, ¿cierto? Pero queremos, como dice la palabra, no codiciarás, ¿por qué? Porque codiciamos, ¿no? Queremos tener cada día más y más y más. Y muchas personas perdieron su dinero. ¿Por qué? Porque confiaron, ¿no? En esas personas, en esas empresas que ofrecían como unos mejores rendimientos, ¿no? Sobre su dinero. Al fin perdieron. ¿Por qué? Porque confiaron en la mentira. Así el problema, como les decía ahora, el problema del ser humano, confía en la mentira. Así como dice este versículo, ¿no? Esta es tu suerte, la porción que yo me dio para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí, confiaste en la mentira. Confiamos en Satanás, confiamos en nosotros mismos. Como les comentaba, yo perdí dinero, ¿por qué? Por no confiar, ahí no estaba confiando en la voz del siervo, sino confiando en mí mismo, confiando en mi buen corazón, confiando en las personas, ¿no? Vamos a mirar en el libro de Jeremías, capítulo 17 versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí viene interesante, ¿no? Porque está hablando del corazón. Muchos de nosotros y muchas personas confían en su propio corazón. Pero la palabra que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero, ¿quién lo conocerá? Nosotros creemos conocer nuestro corazón. Nosotros creemos conocernos a nosotros mismos, pero verdad, no por confiar en nuestro corazón, ¿sí? Por confiar en nuestro pensamiento, en nuestra experiencia, en nuestra razón, al fin vamos a tener gran sufrimiento. En el libro de Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin su camino es camino de muerte. Sí, nos parece correcto, nos parece bueno, pensamos que estamos bien, pero lo importante del camino que nosotros tengamos, cojamos, ¿cuál es? El resultado. Vamos a mirar también el versículo 5 de este mismo capítulo, Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces algunas personas piensan, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es nosotros? El ser humano, ¿cierto? Maldito el varón que confía en el hombre. Sí, nosotros muchas veces desconfiamos de las personas, ¿no? Pero esto está hablando a cada uno de nosotros. Malditos nosotros que confiamos en nosotros mismos, ¿sí? Por tener confianza en nosotros mismos, al fin tenemos dolor, sufrimiento. Satanás nos engañó ¿para qué? Para que confiáramos en nosotros mismos, para que no confiemos en Dios. Entonces, ¿cuál es la maldad del ser humano? No confiar en Dios, ¿sí? Confiar en sí mismo, confiar en su razón, en su parecer. Pues vamos aquí a Jeremías capítulo 7 que estábamos compartiendo. El versículo Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando nosotros leemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, así el profeta Samuel está hablando a Samuel y le dice, está atento a las palabras de Jehová. Así Samuel le dice que destruya todo lo de Amalek. Amalek es un pueblo por donde pasó el pueblo de Israel, no le permitió pasar. Así Dios quería destruir ese pueblo, ¿no? Ese pueblo es sombra de nosotros, de nuestra carne.
Pero el siervo le decía, destruye todo lo de Amalek, pero incluso interesante, ¿no? Porque dice que destruye aún los de pecho. Entonces uno pensando, pero qué culpa tiene un niño, ¿no? Pero Dios no quiere hablar esa parte, sino todo lo que salga de nosotros debe ser destruido. Pero Saúl dice que Saúl y el pueblo dejaron lo mejor del ganado, ¿no? Lo que le pareció bueno lo dejaron, lo que no le pareció bueno lo destruyeron. Entonces cuando se encuentra nuevamente Saúl con el siervo le dice, ¿qué es ese ruido que escucho? Los animales están bramando. Entonces él le dice que esos animales los dejó para sacrificar a Jehová, no para él, no para comer con sus amigos, con, no sé, con yuca, papa, ají, ¿cierto? Carne asada como nos gusta, no, sino para Jehová Dios. Parece que está bien, ¿cierto? Lo que está haciendo ese sacrificio, pero Dios le había dicho a través del siervo que destruya todo, lo de Amalek. Uy, está temblando fuertemente aquí en Cali ahorita. Muy fuerte, no sé si en su ciudad se siente. Está moviendo todo. Yo nunca siento los temblores, la verdad, prácticamente, pero aquí sí, sí, muy fuerte. Bueno, pero estamos con Dios, ¿cierto? Entonces, Dios a través del siervo le habló a Saúl, pero Saúl, cuando el siervo le exhortó, le dijo, antes hice bien, antes hice bien. Así somos nosotros, ¿cierto, hermanos? Y aquellas personas que nos escuchan por las diferentes plataformas. ¿Qué decimos nosotros? Antes hicimos bien, ¿cierto? Antes. Pero Dios nos quiere hablar, ¿no? También a través de su palabra, a través del siervo. No estamos haciendo bien. Parece, ¿cierto? Parece que hacemos bien. Pero cuando nosotros no seguimos exactamente la voz de Dios, Dios se incomoda. También cuando no hemos seguido exactamente la guía, la dirección de la iglesia del siervo, por eso tenemos problemas, fracasos, ¿cierto, hermanos? Así es o no es así, así es. Aquí está hablando, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en su propio consejo, en su propio parecer, en su propio experiencia, ¿cierto? No queremos. ¿Por qué? Porque Satanás colocó ese corazón en el ser humano. Entonces, nosotros tenemos, para poder nosotros caminar, seguir la voz de Dios, tenemos que negar a nuestro pensamiento. Primero tenemos que reconocer que estamos en el camino equivocado. Aquí dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Caminamos en nuestro propio consejo, en nuestro propio parecer. No caminamos según la voz de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios, sino según nuestro camino estamos caminando. ¿Sí o no, hermanos? Por eso tenemos problemas, ¿sí? En la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? No es la situación. Ahorita nosotros para viajar a Perú no es fácil, ¿cierto? Por la parte económica, también de pronto los permisos en las empresas, los jefes, también la problemática de orden público que hay en el Ecuador, ¿cierto? Pero si nosotros seguimos la voz de Dios, del siervo, vamos a estar allí en Perú. Amén, hermanos. Pero el problema es, ¿cierto? Satanás nos engaña. Seguimos nuestro propio camino, seguimos lo que Satanás nos muestra, ¿sí? Dios permite la situación, hermano, porque la palabra lo dice, lo testifica, ¿cierto? Todo está en la mano de Dios, pero Dios quiere probar nuestro corazón, ¿sí? Para saber lo que hay en nuestro corazón, si hemos de seguirlo o no. Entonces es muy importante, ¿cierto, hermanos? Que en esta mañana podamos meditar, ¿cierto? ¿Qué estamos siguiendo? Si nosotros no seguimos la voz de Dios, ¿cuál voz estamos siguiendo? ¿Sí? Mi propia voz, pero mi propia voz ni siquiera es mi propia voz, ¿cierto? Es la voz que Satanás ha puesto en nuestros corazones. Amén. Entonces, esta mañana, hermanos y aquellas personas que nos acompañan por las diferentes plataformas,
para que meditemos qué voz estamos siguiendo. De acuerdo a la voz que sigamos, así va a ser el resultado. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por este nuevo día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, nosotros muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, que estamos caminando bien, pero realmente, Señor, nosotros hemos sido engañados por Satanás, por el pensamiento, por eso andamos desviados, Señor. Tu palabra dice que oigamos tu voz, tu palabra también dice, vuélvete a mí. ¿Por qué tu palabra dice que oigamos tu voz? Porque no oímos tu voz, porque tu palabra dice que volvamos a ti, porque estamos apartados de ti. Por eso en esta mañana nosotros podamos meditar cuál es el problema. El problema no es la situación, el problema no es la dificultad, el problema es cuál voz estamos siguiendo. Gracias Dios por este tiempo tan precioso. Señor, también oramos, Señor, por todos los hermanos, aquellas personas invitadas también que tú has puesto en el corazón para participar al encuentro internacional en la ciudad de Lima, Perú, para que escuchen tu voz, Señor, porque Satanás quiere engañarnos, Señor. Tú no puedes, no tienes la condición. También a veces nos habla, ahora no, siempre habrá otro evento, después vaya. Pero Señor, permite que nosotros podamos volver en sí y darnos cuenta que estamos siendo engañados para negar a nosotros mismos, negar esa palabra, ese pensamiento, esa voz y solamente recibir tu voz que nos hablas a través de tu palabra, del cielo. Te alabamos, Padre, en esta mañana te glorificamos y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que tengan un feliz día. Me alegro saludarlos. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, foro gracias, presentaciones culturales, y mucho más.